Buen día para todos, mi nombre es Cristian Daniel Carvajal Rojas. Actualmente voy a mostrar un código para el caso del mini banco, donde vamos a tener que registrar un usuario, a realizar la apertura de la cuenta bancaria y el tipo de movimiento que él va a poder hacer sobre esa cuenta. Primeramente, creé la clase cliente con un método constructor y con los atributos identificación, nombre y apellido. Defino con self mis objetos identificación, nombre y apellido y paso a crear otro método que se llamará crear cliente, que este nos va a imprimir que el cliente fue registrado con éxito, que que el nombre del usuario es el nombre y el apellido y la identificación del usuario. Antes de imprimir este método, entonces voy a capturar los datos desde el teclado haciendo primeramente un print con una bienvenida. Luego vamos a hacer tres tipos de input para que el usuario o el cliente ingrese la identificación, el nombre y su apellido. Creo el objeto para enviar los datos a la clase cliente, entonces el objeto sería cliente, va a enviar estos datos a mi clase cliente, la identificación, el nombre y el apellido. Y por último, mi objeto cliente va a pasar estos datos a crear cliente para que él imprima nuestro método. Continuamos con la clase cuenta. En nuestra clase cuenta es para poder hacer la apertura de la cuenta. Vamos a definir el método constructor con nuestros atributos ID cuenta, tipo de cuenta y el saldo inicial que siempre será igual a cero. Defino mis atributos y luego paso a hacer una decisión para el tipo de cuenta, el cual tiene que ser siempre ahorro, corriente o CDT. Si no son este tres, voy a arrojar un error de tipo cuenta no válida y defino mis objetos con self de tipo cuentas, el saldo que es igual al saldo inicial y el ID de la cuenta. Luego voy a definir otro método que se llamará crear cuenta, donde voy a imprimir que la cuenta fue creada con éxito, el número de la cuenta, el tipo de la cuenta y el saldo inicial. Antes de esto voy a capturar los datos de la cuenta del cliente. Voy a hacer un print para que él realice la apertura de la cuenta y un input donde va a ingresar el número de la cuenta y el tipo de la cuenta a crear. Siempre tienen que ser ahorro, corriente o CDT de acuerdo al caso. Por último, creamos el objeto para enviar los datos a la clase cuenta. Entonces, mi objeto cuenta va a enviar estos datos a mi clase cuenta, el ID y el tipo de cuenta, que fue lo que capturé. Y por último, mi objeto va a pasar estos datos a mi método crear cuenta para poder así hacer la impresión de el número de la cuenta, el tipo de la cuenta y el saldo inicial del usuario. Defino mi clase de movimiento para capturar los movimientos que quiera hacer el cliente. El monto que variará depende a lo que escoja el cliente. Entonces, mi clase de movimiento va a tener un método constructor con los atributos tipo de movimiento, el monto y la cuenta que estamos trabajando. Tendremos una decisión que si el tipo de movimiento no es consignación, retiro o consulta, vamos a arrojar un error de tipo movimiento no válido. Y por último, pues colocamos nuestros objetos con self de tipo movimiento, el monto y la cuenta. Definimos otro tipo de método que se llamará ejecutar para realizar todo este tipo de operaciones. De acuerdo, si el tipo de movimiento es consignación, entonces tiene que validar que el monto sea mayor a cero. Si es mayor a cero, entonces va a tomar el objeto cuenta y el objeto saldo y le va a sumar el monto que escribió el usuario y nos va a imprimir la consignación realizada con éxito. Si esto no se cumple, entonces el monto a consignar debe ser mayor a cero. Por otro lado, si el tipo de movimiento es retiro, él va a validar que el monto sea mayor a cero y también que ese monto no sea menor o igual al saldo que hay en la cuenta. Si esto se cumple, el saldo que hay en la cuenta se le restará el monto que escriba el usuario. Y imprimiremos que el retiro se realizó con éxito. Si no se cumple, el monto a retirar no vale. Por último, tenemos la consulta. Vamos a imprimir consulta realizada con éxito y nos va a mostrar el saldo actual del saldo que hay en la cuenta. Continuando, vamos a enviar los datos a la clase movimiento. Entonces vamos a primero hacer un print al comienzo para que diga realiza tu movimiento. Y vamos a crear un bucle while donde el tipo de movimiento vamos a hacer un input para que el usuario nos escriba qué tipo de movimiento quiere hacer. Si es una consignación, retiro, consulta o en este caso una nueva variable que tenemos como exit. Si el tipo de movimiento es exit, vamos a matar el bucle y vamos a arrojar un resultado que diga gracias por utilizar nuestro servicio
y se va a cerrar el aplicativo. Eh, Vamos a hacer otra decisión. Si el tipo de movimiento es consignación o retiro, el monto a esperar que escriba el usuario será un init, ya que tiene que ser un monto de tipo número. Y vamos a imprimir el monto debe ser un número si no es un valor de tipo número. Ese va a ser nuestro error. Continuando, si el usuario escoge el tipo de movimiento consulta, va a darnos el monto que hay actualmente. Y si no escoge ninguna de estas, vamos a poner que el tipo de movimiento no es válido. Por último, vamos a crear y ejecutar el movimiento dentro del while. Entonces, el movimiento, vamos a crear nuestro objeto movimiento y vamos a enviarle los datos a nuestra clase movimiento, el tipo de movimiento, el monto y la cuenta. El movimiento, el objeto movimiento va a pasar estos datos que capturamos a nuestro método de ejecutar, ya que el método de ejecutar es el que va a realizar cada una de las acciones, depende de lo que escoja el usuario, si es una consignación, retiro o consulta. Y por último, vamos a, si no escoge ninguna de estas, vamos a arrojar un error y vamos a continuar con nuestro bucle. Entonces vamos a correr nuestro código, vamos a correr la identificación, mi nombre, apellido, cliente registrado con éxito, nombre de usuario y identificación del usuario. Ahora vamos a realizar la apertura de la cuenta. Escribimos un número de cuenta, escribimos el tipo de cuenta, que será ahorro, y nos arrojará cuenta creada con éxito, número de cuenta, el tipo de cuenta y el saldo inicial. Vamos a ingresar ahora el tipo de movimiento. Vamos a realizar el tipo de movimiento. Entonces, si vamos a hacer una consignación, entonces vamos a consignar 5.000 y consignación realizada con éxito. Vamos a hacer una consulta de que tengamos nuestro saldo y el saldo actual es 5.000. Consulta realizada con éxito, saldo actual 5.000. Si yo hago un retiro, entonces vamos a retirar 400. Entonces retiro realizado con éxito y realizo mi consulta. Vamos a ver que nuestro saldo bajó a 4.600. Y ya para salir de nuestro código, escribimos exit y gracias por utilizar nuestros servicios.